Te pedimos, Padre, que tú seas el guía en todo momento. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor poderoso. Y rápidamente, si es posible, vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 10. Pueden decir amén cuando lo tengan. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:1. Perdón, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Rápidamente yo quiero leer una palabra antes de rendir a ustedes ante mi congregación, donde el Señor me ha llamado nuevamente, un testimonio de mi vida privada. Hace un tiempo atrás, y esto es una introducción a lo que acabamos de leer, habían 3 mujeres conversando sobre la maravilla que Dios estaba haciendo en ellas. Ellas decían que la había salvado a través de Jesús, que se gozaban de mucha paz, de mucha dicha, se sentían súper bendecidas estas mujeres. Estaban tan concentradas en hablar de Jesús las 3, que no se estaban dando cuenta que iba un Señor pasando. Cuando este hombre va caminando y escucha esta palabra de estas mujeres, de las maravillas que Dios hacía en ellas, dice: pero ven acá, ¿y qué es esto? Si de quién que están hablando, que hace tantas cosas maravillosas y yo nunca he visto nada de eso en mi vida. Entonces, al oír todo lo que decían las mujeres, el hombre se acercó tanto que cuando escuchó que Jesús la transformó, automáticamente se fue corriendo de allí y dijo: no, yo tengo que averiguar quién es este Jesús del que me están hablando, porque si hace todo lo que le hizo a ella, a mí me lo tiene que hacer. Aleluya. Entonces el hombre empieza a indagar quién es Jesús, y cuando descubre que Jesús es el Hijo de Dios, que lo resucitó de entre los muertos al tercer día,
y que nos liberó de los pecados, el hombre hizo lo siguiente: abandonó sus antiguas compañías y se puso a buscar ese tesoro espiritual que tenían esas mujeres. Ese hombre se llamaba John Bunyan, escritor del libro El Peregrino en el año 1678. De manera que el testimonio de estas tres mujeres hizo que este hombre se convirtiera al Señor, y fue utilizado de una manera poderosa. Escribió muchos libros, predicó el evangelio, mucha gente se convirtió gracias a ese testimonio. Esta prédica corta le vamos a llamar, en el nombre de Jesús, el poder del testimonio. Amén. El poder del testimonio es mucho más que palabras. Pablo tenía mucho conocimiento y podía dárselo a cualquiera. Pablo fue muy inteligente. El Señor puso en Pablo una sabiduría grande. Pablo hizo muchas cosas a través de la palabra de Dios, pero en Atenas los resultados no le fueron muy buenos. No se convirtió tanta gente. Entonces, cuando se dirigió a los corintios, dice que el testimonio de él lo dio con excelencia de palabra. Estuvo con ellos muy tembloroso, muy temeroso, y le dijo a sus hermanos que el evangelio que ellos están recibiendo ahí es un evangelio que no es solamente de palabra. La palabra de los hombres puede endulzarte la mente. La palabra del hombre te puede hacer sentir en los aires, en las nubes, pero esa palabra no te puede convencer de que sigas al Señor si no está dirigida por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo dice en este texto. El Espíritu Santo es un poder que viene del cielo. Pablo le dice a sus hermanos que el evangelio que ellos recibieron fue en poder. No fue solamente porque él lo quiso decir. Es un poder de arriba. El corazón que no es tocado, y escúchelo bien, iglesia, porque yo experimenté eso en carne propia. El corazón que no es tocado por el Espíritu Santo te puede hacer producir decisiones. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes sentarte a leer la Biblia, tú puedes hablarle a otra persona de lo que Dios ha hecho en tu vida. Muy bien, eso no tiene nada malo. Pero si la palabra que tú le dices a la persona no está llevada y guiada por el Espíritu Santo, a esa persona que tú se lo dices no se va a convencer. Tiene que haber poder de arriba. Es importante cuando usted le predique a alguien y le dé su testimonio y le diga: mira, esto fue lo que hizo Jesús conmigo, pero Jesús lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Juan 16:8 dice: Jesucristo había dicho que cuando llegara el otro Consolador, convencería a la persona del pecado. Muchas veces queremos que mi hermana, mi primo, mi amigo de infancia se convierta. Queremos que ellos sean conocedores del evangelio, pero olvidamos muchas veces en primero orar, invocar al Todopoderoso y decirle: Señor, guía tu Santo Espíritu para que toque el corazón de mi hermano, de mi hermana, para que esta persona deje la droga, el vicio del alcohol. Entonces cometemos ese error inocentemente en muchas ocasiones, y lamentablemente personas no llegan a escuchar el evangelio como deberían. El poder del testimonio se confirma también en los hechos. Una persona creyente y decidida a buscar los caminos de Dios tiene que demostrar hechos. No puede tener solamente una asistencia a la congregación, no puede solamente estar del lado de las cosas de Dios, pero no comportándose como debe de hacerlo, porque entonces se daña su testimonio.
no se corrige ni concuerda con el Evangelio. Muchas veces queremos estar en la iglesia, pero también queremos complacer al mundo. Es imposible servirle a dos personas al mismo tiempo. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Nuestro testimonio es parte del Evangelio que da mucho poder. Tanto así que cuando una persona está dirigida por Dios, está entregado a los caminos de Dios, esa persona, todo el mundo lo ve como una luz en medio de las tinieblas. Y quizás no lo percibe por el momento, pero sí es así. Muchas veces queremos predicar, evangelizar, queremos hacer tantas cosas para agradar a Dios, pero primeramente tenemos que tener una conducta que sea adecuada a lo que Dios requiere de nosotros. Esto fue lo que vio Pablo en aquella pujante y transformada iglesia en Corintios. El evangelio llegó a ellos por el poder de Dios. Los hermanos de Tesalónica habían experimentado un profundo amor entre ellos y por sus padres espirituales, entre ellos el apóstol Pablo. Su dedicación al Señor y la respuesta en obediencia hacía que los formaron en una forma muy notoria. Por esta razón, Pablo escribe en el versículo 3: acordarnos sin cesar delante de Dios y Padre de toda la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en el Espíritu. O sea, ellos hacían lo que Pablo les decía, no mermaban en ningún momento, se dedicaban a toda la obra para poder tener un testimonio el cual hablara por sí mismo. También el testimonio de los hermanos era el resultado de una imitación cercana a quienes se constituían sus padres espirituales. Todo discípulo imita a su maestro, y esto es todo lo que vemos acá. Por eso, si ustedes me escuchan un día decir: ¿hay alguien aquí conmigo?, es que imité a mi maestro. O si digo: apláudelo, no se haga yu. El creyente que sigue un proceso de madurez sabe que aún su maestro puede tener fallas, pero Cristo es y será siempre un modelo por excelencia. El fruto visible del testimonio de mi conversión es que tan pronto conozco a mi Salvador, comienzo a servirle como mi Dios y verdadero. Son estas características lo que hace que nuestro testimonio sea creíble. Yo recuerdo, y voy a hablar un poco de mi testimonio, porque no tengo mucho tiempo, que hace muchos años yo llegué aquí en el año 1990, 23 de febrero, me trajo mi querida madre y su esposo, ya fallecido, Daniel Ríos. Y recuerdo cuando llegamos aquí a esta inmensa ciudad, nosotros llegamos de Santiago, serie 31. Gracias a Dios. Un abrazo para mi hermana Diomari, de quiera que se encuentre, el Señor la bendiga. Y llegamos acá y cuando llegamos a un país donde siempre decían un país de muchas oportunidades. Yo tenía 13 años, era un niño prácticamente, un jovencito. Y llegamos a este país y mami trabajaba en una factoría y nuestro padrastro, en paz descanse, era taxista, trabajó también en factoría. Y recuerdo que el choque del cambio cultural fue un poquito apretado, fue un poquito difícil de entender en ese tiempo. Y de ahí en adelante sucedieron muchas cosas que ahora mismo no hay tiempo para poder hablarlas. Pero voy a decirles lo más importante de lo que Cristo ha hecho en mi familia durante un largo tiempo.
mi niñez fue una niñez donde yo no supe escoger. Y al no saber escoger, entonces sucedieron malas decisiones. Obviamente nunca fue nada culpa de mis padres, ni le echo la culpa a nadie. Yo me echo la culpa a mí mismo porque no sabía escoger en el momento. Ahora bien, sucedió que en el año 2005, como ya algunos saben acá, yo fui arrestado y estuve en la prisión federal, en el sistema federal de Estados Unidos. Lamentablemente escogí malas amistades. El enemigo, en una manera espiritual que yo no la desconocía, me puso mucha vanidad en mi cabeza, y esa vanidad, siguiendo vanidad, pues me llevó a mí a la trampa que le pone a millones de personas, que te da lo fácil adelante, pero después viene el problema. Pero lo que él nunca contó fue que había un poderoso mirando la acción. Caí preso, me arrestaron, me acusó de Estados Unidos contra Carlos Martínez, narcotráfico y lavado de activos. A mí se me fue el mundo encima. Pero como yo tenía la sangre caliente y era muy joven, yo decía, con un abogado y un par de dinerito yo salgo de aquí. Pero el Señor no tenía ese plan conmigo. Pues sucedió que a los 3, 4 días de yo estar allí, estoy sentado era un dormitorio grande con camas dobles, y estoy acostado boca arriba en mi cama. Había una habitación con cristal que se podía ver hacia adentro, y había un grupo de personas allí que se reunían y alababan a Dios. Yo escuchaba ese alboroto y yo decía, estos tipos están locos, porque ¿cómo es posible que pasando esta situación y se metan ahí a vocear esto y a clamar cuando esto lo resuelve un abogado y dinero? Porque cuando tú estás en ese momento, tú crees que el dinero es el Dios de tu vida. Entonces sucedió que acostado ahí boca arriba mirando el techo, viene un señor y se para delante de mí y me dice, mire hermano, quiero decirle algo, agarra este libro ahí, y me da una Biblia. Y lo miro así, digo, ¿y este tipo? Y me dice, mira, tengo que decirte que Cristo te ama. Yo me quedé espantado. Yo dije, pero ¿quién puede amar a un tipo como yo? Un tipo que lo que anda es en el medio, en el narcotráfico, metido con millonarios y haciendo 30,000 pilas de estupideces. Entonces me dice, si tú quieres, puedes entrar a esa habitación que está allí. Y se fue. Señores, yo no aguanté. Yo me quedé así, digo, yo tengo que ir para allá a ver qué es lo que hay. Y cojo para allá y voy caminando. Y escucho en la mesa donde se sientan muchos ahí a ver novelas y jugar dominó, una voz que dijo, ya lo perdimos a ese. Yo, ya no, pero para acá que yo tengo que coger. Y entro a la habitación y están todo el mundo adorando a Dios. Y de ahí en adelante, señores, la historia es la siguiente. Asistí a esa congregación, era muy hermoso lo que se vivió allí. Estaba allí Andrés Paulino, que es pastor en República Dominicana. Estos días trabaja con el Pachá. También tiene un ministerio de jóvenes, se llama Jóvenes de Oro. Saludos, Héctor. Y ahí estuve una semana, y después los sábados venía el capellán de la calle, que era el que daba, el encargado de todo lo que tiene que ver con religión en la cárcel. El capellán se llama Loren Van Galder. Y ese sábado cuando llegó, se reunían todos los pabellones a la iglesia. Y ahí él me dijo, predicó, y un americano que habla un español fino, y me dijo, nos dijo, ¿alguien quiere aceptar a Jesús? Y yo no sé, y señores, le digo esto delante de la presencia de Dios, esa mano mía se levantan automática.
cojo para allá adelante y hacen la oración de fe y la oro y salgo de ahí despavorido. Y ya de en adelante empezó lo que se llamó un ministerio de prisiones. Empecé a congregarme, empecé a hacer estudio bíblico con ellos, empecé a participar en todo, pero yo lo hacía como si fuera un escape. Yo no lo hacía porque yo conocía al Señor, soy honesto. Pero tenía 30 y pico de años y el Señor me permitió a mí entrar a ese mundo. Ahí yo veo tantas cosas que son imposibles de enumerar ahora mismo. Sanaciones, libertad, milagros poderosos, personas que se están muriendo en el hospital de cáncer y de cualquier enfermedad, y los familiares presos, y se hacían oraciones ahí, que de allá llamaban, cuando llamaban y decían, ya se sanó, no sabemos qué pasó. Entonces yo decía, no, pero este Dios es grande, este sí, aquí sí se está viendo algo diferente. Santo. Y ahí estuve yo 2 años, 2005-2007, metido en el Evangelio, con mi Biblia bajo el brazo. Yo no hacía coro con nadie, sino era con ellos. Sucedió que ya después me dieron la sentencia, y el pastor Lore Van Galde, mi primer pastor, me dice, oye, te van a enviar al pabellón 71 y el líder de ahí se va para la casa, así que tú vas a ser el líder de ahí. Digo yo, bueno, está fuerte el evento, vamos. Sí, porque lidiar con 120 hombres no es fácil, de esa magnitud, gente de todas las clases, gente buena, gente mala, pero gente que no tienen ningún amor por el prójimo, otros que sí. Pues acepté la escogencia. Cuando llegué ahí, había una congregación de alrededor de 40 personas. Empezamos a trabajar, empezamos fuertemente a meternos de lleno en el Evangelio. Y señores, miren, esto es increíble. Yo no conocía a Cristo todavía. Yo estaba allí como un teórico. Yo leía la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Nadie me ganaba. Yo era un monstruo. Yo era el que más me la sabía. Eso era, inclusive, y doy testimonio, esta Biblia fue de la prisión que yo la mandé a la calle. Mi mamá me la compró y me la envió. Ella es testigo. El año 2007. Yo estaba tan de lleno en el Evangelio que a mí, en un momento de 2007 a 2008, nadie podía decirme nada de la Biblia porque yo me la sabía toda. Y eso fue un error garrafal que cometí. Y le voy a explicar más adelante por qué. Llega el tiempo donde me envían ya a la prisión más grande a terminar mis años que tengo que hacer, y llego allí había una tremenda unción poderosa. Había un pastor, no me recuerdo el nombre del colombiano, tenía 20 años de sentencia, yo llevaba 18, le faltaban 2, y cuando ese hombre se sentaba a predicar, ya era ciego, era jefe de un cartel allá en Colombia, y el hombre abandonó todo por Cristo. Y ese señor, gloria a Dios, ese señor predicaba y fuertemente, y yo lo miraba, pero ya él se iba también para su casa. O sea que ya yo llegaba a los sitios y como que el líder se iba. Inclusive, las cosas de Dios son demasiado maravillosas y poderosas. Inclusive llegó un momento, a mí me iban a bautizar en 2 ocasiones, pastor. 2 ocasiones. Y la vez que me iban a bautizar, me acuerdo la primera vez, a las 6 de la mañana vienen los guardias y me dicen, empaca que te vas a un traslado. Y digo, ¿pero para dónde? Si esta tarde viene a bautizarme. No tenemos que ver con eso. Pero era el plan de Dios. Después, la segunda ocasión, lo mismo. Me iban a bautizar y de repente hubo un problema, cambiaron la fecha, y cuando llegó la fecha, traslado para otro sitio. O sea que ya yo estaba, que yo decía, no, me bautizaré cuando salga un día de esto. Pero que yo estaba pensando en mí. Yo no pensaba en el Evangelio en sí, como Cristo quería que yo lo hiciera. Y pasado el tiempo,